A poner, Jennifer, y a quienes nos siguen por nuestras distintas plataformas, en perspectiva, ¿qué fue lo que pasó con esta resolución? Ahora, al ser las 7:20 de la mañana, nos acompaña José Miguel Villalobos, Egua Acuña, y va a estar con nosotros Pablo Barahona, abogados penalistas y constitucionalistas también, para ver esta y otras, ver si nos da tiempo, sentencias sobre las cuales han venido haciéndose observaciones, porque definitivamente hoy el trabajador está en sus labores en el plantel de Moín, en Recope, como escuchábamos y veíamos, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió que hizo que Carlos Andrés Pérez fuera condenado por daños a la propiedad de la refinadora costarricense de petróleo en las manifestaciones pasadas de la reforma fiscal que duraron 90 días? ¿Cómo analizan ustedes primero, José Miguel Villalobos y Egua Acuña, lo que fue la sentencia condenatoria y después vino una apelación que lo libera de toda responsabilidad a Carlos Andrés Pérez, un joven trabajador empleado de Recope? Buenos días, los micrófonos son de ustedes. Buenos días, don José Miguel. Muy buenos días, es un gusto compartir esta mañana y realmente este tipo de sentencias nos siguen enseñando que el Poder Judicial está en una crisis que todavía, en mi opinión, no ha llegado a ser institucional, pero cada vez más encontramos sentencias de este talante. Esta sentencia, voy a decir una frase muy de pueblo y muy cruda, es un mamarracho jurídico, la sentencia que dictó el juez. Ajá. Es un mamarracho jurídico porque realmente la cantidad de violaciones legales que encontró el Tribunal de Apelación cuando la anula, que generan una regañada antológica, pocas veces, y ahora mi colega amigo don Eduardo dirá, si recordamos usted y yo una regañada igual en una sentencia que anula una sentencia condenatoria, es antológico, y lo digo así porque primero encontramos una sentencia de un proceso que se inicia mediante un mecanismo de flagrancia. Estamos claros que el procedimiento de flagrancia es mucho menos garantista que el procedimiento ordinario. Se inicia intentando condenar por sabotaje, casi que parecía que el imputado era algo así como una persona que iba a poner una bomba atómica y termina condenado por un delito de daños. A una sentencia de menos de 3 años, me parece que fueron 2, y el juez le niega la condena de ejecución condicional de la pena, que aunque no es un derecho absoluto, para poder negar que una persona condenado de 3 años hacia abajo cumpla la pena no en prisión, tiene que fundamentarlo, no lo fundamenta, simplemente se la niega. La condena no está en firme y dicta prisión preventiva cuando no lo ha pedido ni la fiscalía. No analizó las pruebas en una forma adecuada y el tribunal además debió ser integrado por 3 jueces y no por 1. Ahora sí, para resumir la cantidad de vicios procesales y de fondo que tiene esta sentencia. Uno no sabría decirle, y eso se lo digo a quienes nos acompañan esta mañana, ¿sí?, si esto es producto de una presión social mal canalizada o es producto de una ignorancia supina de un juez de la República o de una mixtura de ambas situaciones. Pero es realmente preocupante. Este tipo de sentencias además fueron aplaudidas desde algunos editoriales de medios de comunicación colectiva y le hicieron creer, y esto es mucho de lo preocupante cuando se mediatizan este tipo de casos, a la gente que esa sentencia era como el non plus ultra de la defensa de la institucionalidad. Y ahora el pueblo costarricense recibe casi que espantado como un tribunal de apelación le señala todos los vicios que indiqué a una sentencia que habían celebrado algunos como una sentencia extraordinaria. Y entonces encontramos el problema de mediatizar tanto un tema porque le siembra ya a la gente que una sentencia está bien. Y de pronto cuando va en apelación y se anula, la gente dice, pero no era que esa sentencia era perfecta. Y ahora encontramos vicios de tal magnitud que, y podemos analizarlo ahora con Eduardo, si realmente nos encontramos ya cruzando la barrera del prevaricato, que es un delito que comete, en este caso, cometería un juez de la República cuando dicta una resolución absoluta y groseramente contraria a la ley. Bueno, y vamos parte por parte porque usted dijo hubo 3 argumentaciones interesantes sobre lo que dijo el Tribunal de Apelación y dijo también que fue una de las más grandes regañadas que ha hecho un Tribunal de Apelación. Y dijo algo que me hizo, pues sí, fue bastante jocoso porque dijo, señaló que fue acusado como si
pretendiera o hubiera puesto una bomba atómica. A ver, ¿por qué? Evo Alacuña, ¿cuál es su análisis de las distintas observaciones que hace el Tribunal de Apelación y de lo que fue esa sentencia? Buenos días. Miguel y a los televidentes. A ver, originalmente se acusa a esta persona de haber procurado sabotear las líneas de transmisión del gas LPG, lo que eventualmente, en caso de una fuga del gas o de afectación de las bombas donde iba a ser embalado, podría provocar una explosión de una magnitud que inclusive la acción civil que presenta Recope dice que la explosión hubiera alcanzado hasta Matina. Entonces, por supuesto que el daño y el riesgo era enorme. Eso generó mucha expectativa, además, y ahí coincido con don José Miguel, este juicio se mediatizó, se utilizó, en mi opinión, por parte básicamente del gobierno para de alguna manera golpear y afectar el movimiento sindical con la huelga que existía en ese momento. Porque una cosa es el derecho a la huelga y otra, en lo que en general el costarricense no acepta, es el causar daños o riesgos o peligros al resto de los ciudadanos de manera absolutamente injustificada. Y en este caso, la sentencia fue divulgada como pocas veces. Creo que no existe un caso de una sentencia de flagrancia que en provincia, específicamente en Limón, que haya tenido el alcance y la divulgación que tuvo a nivel de todos los medios de comunicación nacional. ¿Por qué? Bueno, porque era una sentencia, comillas, ejemplarizante. Era un aviso a todos los huelguistas de que se abstuvieran de realizar actos que pudieran poner en riesgo las instalaciones o el suministro de energía, específicamente en el caso de Recope, que fue uno de los problemas más serios durante la huelga. Sin embargo, de una manera realmente extraña, ocurren cosas difíciles de comprender. La primera, quizás la más grave en mi opinión, la advertencia de que el juez se pone en evidencia de que viola el principio de imparcialidad. Un juez tiene que ser siempre y bajo toda circunstancia imparcial. Y en este caso, al inicio del juicio, el defensor le dice, bueno, mire, yo a usted le he denunciado en otro proceso diferente, eso afecta su objetividad, por favor sepárese de la causa. El juez se niega, pero además quien llega a resolver si el juez debe mantenerse o permanecer en el cargo, dice que no, pues que eso era en otra causa y que no afecta a esta, lo que es difícil de entender porque los seres humanos no somos compartimentados salvo los esquizofrénicos y asumimos que el juez no lo es. Entonces, en este caso, el juez tenía, por una razón de seguridad de transparencia para las personas sometidas al proceso, que separarse de la causa y dejar que un juez diferente lo conociera. Pero además hay algo que llama poderosamente la atención, aparte de este problema de imparcialidad, de la integración del tribunal, por la pena que eventualmente se imponía, porque el delito acusado originalmente es el de sabotaje, que es un delito que está contemplado en la ley, tenía que ser el tribunal integrado por 3 jueces. Y de una manera que nadie logra explicar, porque no hay una razón en el expediente, el tribunal se integra con un juez unipersonal que resuelve, además variando la calificación de los hechos, que es un derecho que tiene el juez, pero de una manera que el tribunal dice demuestra o parcialidad o bien ignorancia de algo que en materia penal es fundamental en cualquier juez, y es el conocimiento de teoría del delito. Es un tema que uno supone que un estudiante del curso básico de Derecho Penal ya entiende y es capaz de aplicar. Y en este caso, el tribunal pone en evidencia que el juez que dicta la sentencia desconoce o decide no aplicar la teoría del delito. Bueno, y es que a partir de este tema empezó a hablarse de que el suministro, vamos a ver, entonces él no cometió sabotaje y de que el tema... empezó a hablarse del tema de los servicios esenciales y de reformar los servicios esenciales, porque suministro de combustible siempre hubo, digamos, es que, siempre hubo, nunca hubo problema de suministro de combustibles, hubo dificultad con las lecciones, dificultad en servicios de salud en algunos momentos, pero nunca el combustible siempre llegó, nunca hubo problemas. ¿Cómo entender entonces toda esta situación? Es que el tipo penal que se acusa, lo que dice es que poner en riesgo el suministro, y no estamos hablando al consumidor final. En este caso era el riesgo porque estaban descargando 2 barcos que estaban a su vez cargando los tanques de gas LPG, y entonces la línea o la tubería que se ve afectada
por el retiro del líquido hidráulico, que es el que compensa la presión, es una línea de gas LPG. Entonces es un delito de peligro, no requiere que ocurra la explosión para que se acuse el delito. Pero usted tiene razón. José Miguel Villalobos. Se aprovechó el contexto de esta resolución porque estaba también en medio la discusión legislativa, o está en medio la discusión legislativa, sobre la definición de servicios esenciales para efectos de prohibir la huelga. Recordemos que la huelga en Recope fue declarada legal. Entonces hay una iniciativa legislativa aplaudida por círculos empresariales y algunos medios editoriales para incorporar como servicio esencial donde se prohíba la huelga el servicio del suministro de combustible. Entonces se relacionaron mediáticamente los dos temas y entonces lo recuerdo perfectamente. Sectores dijeron, muy bien, hay una condena penal a una persona por el delito de daños, y entonces la gente relacionaba, no, es que en realidad no era daños, lo condenaron por lo que lo habían imputado, que era por la tentativa de sabotaje. Entonces mediáticamente estaban atados los dos temas, aunque en la realidad no fuera así. Ahora, al caerse la sentencia condenatoria, la gente dice, bueno, pero qué raro, no era que lo habían condenado porque era un servicio esencial. Recuerde que siempre el mensaje está dirigido a confundir al ciudadano, para que el ciudadano piense que va hacia un lado el tema cuando está hacia otro. En estos momentos la sentencia está anulada y hay que repetir el juicio. Es decir, desde el punto de vista jurídico, a don Carlos le protege la presunción de inocencia, pero no está absuelto en firme por el delito de tentativa de sabotaje. Hay que ir a nuevo juicio. Pero evidentemente la regañada del Tribunal de Apelación va a llevar a que el tribunal que tenga que resolver la causa deba ser al menos cuidadoso. Yo quiero referirme a un tema que tocó don Eduardo y lo hace muy bien. Y es el tema de esa objetividad, de esa imparcialidad. Es evidente que cuando un defensor, o inclusive puede ser el fiscal, considera que el juez que está a cargo de una causa no goza de imparcialidad porque ha tenido un problema personal tiempo atrás con esa persona, pues desde luego lleva a tener eso y analizarlo con mucho cuidado. Pero cuando un juez rechaza esa imputación, o sea, no acepta esa causal, y un juez adicional le dice, no importa, puede seguir conociendo, y produce una sentencia como esta, casi que está dando la razón a quien le señaló que corría un riesgo de ser parcial, porque vea la clase de sentencia que produjo. Es decir, es realmente grave en lo que nos encontramos. Y esto tiene una repercusión, que es el motivo de su pregunta, en la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo sobre los servicios esenciales. Porque casi que al mismo tiempo, creo que con una semana de diferencia, el Tribunal de Apelación Laboral anuló la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación. Y consideró que la huelga en el Ministerio de Educación es legal, entre otras razones porque no está definida la educación como servicio esencial. Y la gente de nuevo es bombardeada con desinformación. Por disposición legal y constitucional, los servicios en los cuales la huelga está prohibida son aquellos que estén definidos por ley. No es posible que un juez construya una hipótesis académica, doctrinaria, y se le ocurra pretorianamente decir que tal servicio público es esencial porque a él le parece esencial o porque a un grupo le parezca esencial. No, la Constitución señala que está prohibida la huelga en los servicios públicos según determinación que de estos haga la ley. Entonces tiene que ser la ley la que defina un servicio público como esencial para efectos de negar el derecho de huelga. Eso es muy importante que la gente lo conozca, porque no es que a uno le parezca o no que algo sea esencial para que esté prohibida la huelga, sino que tiene que ser definido como tal, como esencial para prohibir la huelga en la ley. Y aquí evidentemente los temas están atados porque hay un sector importante de este país que quiere cerrar el derecho de huelga en los servicios públicos. Bueno, me llama la atención que ustedes dicen, no se configuró un tribunal a Carlos Andrés Pérez, casi que se le va de nuevo a juicio otra vez, entonces. Tiene que ir de nuevo a juicio, pero hay dos particularidades que hay que tenerlas claras. Ese nuevo juicio tendrá el Tribunal de Limón que definir si lo tramita por flagrancia o decide efectivamente pasarlo a sede ordinaria sin que pueda variar la acusación. Y ahí hay un problema. La acusación que sigue siendo de sabotaje. De sabotaje, pero además la relación de hechos presenta, digamos, problemas y el tribunal de manera delicada le llama la atención al Ministerio Público que nunca
ni la Fiscalía apeló en relación a la pena impuesta, ni el superior, el fiscal adjunto o la Fiscalía General, ejercieron la enmienda jerárquica respecto de ese tema. Entonces eso significa que en el peor escenario, este muchacho nuevamente sometido a proceso, no se le podrá imponer una pena superior a 2 años, en primer lugar, independientemente de que eventualmente el delito sea más grave. Y lo segundo, que la pretensión económica que ejerció Recope para en la indemnización tampoco puede ser incrementada de los montos que ya se fijó en la fase de juicio. Entonces, ahí hay un par de límites muy complejos para el nuevo proceso en que tendrá además que valorarse, porque es otra de las cosas que duele, por lo menos para uno, cuando ve una sentencia de estas, que en la sentencia el juez dejó de valorar, para bien o para mal, pero no valoró, una importante cantidad de testimonios y de prueba técnica que fue aportada por ambas partes. Simplemente decidió que eso no interesaba para efectos de proceso. Bueno, entonces yo sí quisiera como conocer más detalle de por qué estas, como que ustedes detallaran esa regañada que ustedes dicen hace el Tribunal de Apelación. Hay un tema que tiene que ver con la prueba. Cuando viene la imputación, la acusación y se mediatiza el tema, de nuevo, el ciudadano lector y que presencia y sigue los medios de comunicación, o por lo menos algunos, casi que cree que hay prueba directa del intento de sabotaje. Usted hablaba con las personas que siguieron el tema y casi que ellas se imaginaban que era que alguien lo vio a él intentar el sabotaje. Cuando llega el Ministerio Público y presenta su imputación, dice, no hay ninguna prueba directa. Simplemente esa persona lo vieron corriendo cerca del lugar. Eso es lo único. No existe ninguna prueba directa, nadie lo vio que estuviera manipulando algo, ni una tubería o etcétera. Nada, y él da su versión. Yo me encontraba allí, oí gente gritar, me acerqué, y eso devino en ese juez en una convicción que casi que es un tema de convicción interna o de inconsciencia jurídica. De decir, para mí eso es un indicio único, claro, preciso y concordante para él, de que esa persona estuviera intentando sabotear. Esa es la única prueba que hay, no existe ninguna prueba directa y no existen varios indicios. Nuestra jurisprudencia y la doctrina es clara que no es que usted no puede condenar por indicios, pero tienen que ser varios, no puede ser uno solo. Tienen que ser claros, precisos, concordantes. No pueden obedecer a una ocurrencia de un juez que se le ocurre que la persona estuviera por ahí corriendo es suficiente razón para condenar. Entonces coincido con mi colega don Eduardo de que es muy difícil que con esa prueba el tribunal, porque estoy convencido que tendrá que ser un tribunal el que resuelve el tema, tenga suficiente munición para condenarlo por ese delito. Y es evidente que no puede condenarlo a más de los 2 años que fue condenado. Es decir, tendrá que tomar el tipo penal del sabotaje y encontrar, en caso de condenarlo por sabotaje, una pena que no exceda de ese monto. Ahora, la regañada lleva a citar una frase, no literal, no la voy a citar literal, dice, pocas veces este tribunal ha analizado una sentencia tan desastrosa jurídicamente. Es que así lo dice. Es algo que no es que el tribunal indica, encontré varios errores, me sorprende la cantidad de errores. No, pocas veces he encontrado una sentencia tan desastrosa jurídicamente y que refleje tal grado de ignorancia en la aplicación de conceptos básicos del derecho. O sea, perdone, pero si a mí como juez me dictan una sentencia como esa, yo voy y renuncio inmediatamente. La lectura que haga de esta sentencia la Fiscalía será importante porque hay razones suficientes para suponer que es necesaria la apertura de un proceso de investigación por parte de la Fiscalía para indagar la eventual configuración o no del delito de prevaricato. Porque en efecto el tribunal se contiene y claramente... Prevaricato, definámoslo otra vez. Es dictar resoluciones contra ley o sobre la base de hechos falsos. En este caso en concreto... ¿Podrían acusar entonces a ese juez por eso? ¿La Fiscalía? ¿Quién lo acusaría? Me parece que de oficio, con base en la lectura de esta sentencia, la Fiscalía debería iniciar una investigación, una indagación para determinar si se configura, por lo menos para iniciar un proceso, el delito de prevaricato. De verdad la sentencia es extraordinariamente pedagógica
porque se toman... La de apelación. Sí, la de apelación. El cariño y el detalle de empezar a señalar con mucha prudencia, porque haciendo uno el ejercicio de si a mí me hubiera tocado resolver esa apelación, probablemente el nivel de contención no hubiera sido el mismo. Uno percibe en el tribunal, a pesar de la molestia y de lo que choca que una persona haya sido privada de libertad de manera arbitraria, va señalando uno por uno todos los hierros que se van presentando en la actuación del tribunal y sobre todo en el dictado de la sentencia. Por ejemplo, de las cosas que llaman poderosamente la atención y que lo hacen a uno pensar en el riesgo de que se haya incurrido en un afán de protagonismo, en un afán mediático de figurar, está el hecho de que el tribunal le señala al juez que, en primer lugar, no explica por qué no valora el delito de sabotaje, pero que además impone una pena superior a la que pidió el Ministerio Público o superior a la que pidió la parte querellante. Pero además impone la prisión preventiva utilizando un argumento que sí choca, y es que hay peligro para la víctima. La víctima es Recope, que es una persona jurídica. Las personas jurídicas no sufren riesgos, no les da miedo. O sea, ese razonamiento es difícil de entender. Si uno trata de entender qué es lo que el juez quiso decir para justificar que la persona tenía que permanecer en prisión mientras la sentencia quedaba firme. Y hay apreciaciones que él hace, que el tribunal cita. Por ejemplo, el juez se convierte en testigo cuando afirma que uno de los testigos, que fue parco en su declaración, que no contribuyó en nada a esclarecer los hechos, él entendía que fuera tan parco porque a él le constaba que esa persona tenía prácticamente una semana de dormir solo 3 días. O que él entendía la responsabilidad enorme que tenía esa persona, un funcionario policial, porque era la misma posición que tenía él en ese momento de defensa del país. Entonces, ese tipo de argumentos son chocantes. Ahora, además hay un tema que quiero adicionar, y realmente lo que está tocando Edward nos lleva a la reflexión de qué es lo que está pasando. ¿Será que hay jueces que se sienten tan empoderados que se convierten en fiscales, en testigos, en jueces, en opinión pública, en todo? Cuando a una persona se le imputa un delito y la persona, mientras se llega a juicio, está en libertad y luego viene una sentencia condenatoria, es excepcional que la persona con la sentencia condenatoria, sin adquirir firmeza porque se puede apelar, le conviertan un estado de libertad que tenía en una prisión preventiva. Pero todavía es más extraño cuando la sentencia es de 2 años de prisión, que tiene derecho a un beneficio de ejecución condicional, aún en firme la sentencia. Y entonces a esta persona le condenan a 2 años, le revocan el beneficio de libertad, lo llevan a la cárcel cuando la sentencia no está firme y es solo de 2 años. La fiscalía no pidió que hicieran eso, sino que surgió de la inconsciencia del juez. Y si le sumamos todo lo que muy bien apunta Edward, bueno, es que ya yo no sé si me quedé corto con la palabra mamarracho jurídico, es que es demasiado. O sea, cuando yo en broma y en serio le dije que si lo que era académico era la sentencia de apelación, no, es que también la sentencia del juez es académica, porque en las clases de derecho debiera ser objeto de un análisis minucioso de cómo no se dicta una sentencia. Por eso también es académico en su error, en su barbarie, en su tremenda concepción errada de lo que es el derecho. Y me parece que sí. Por eso en broma y en serio dije, no, lo que es académico, claro, era del Tribunal de Apelación, pero me parece que esta está como para que uno ilustre un artículo que podría llevar el título al revés del derecho. Bueno, y ya se está sentando, porque hay comentarios, ya se está sentando Pablo Barahona, que es el tercer abogado que iba a estar analizando precisamente la sentencia de Carlos Andrés Pérez, trabajador de Recope, hoy reincorporado a labores, dio declaraciones el pasado viernes. Mamarracho jurídico ha dicho José Miguel Villalobos. Gualacuña ha dicho que el juez puede ser perfectamente, bueno, ambos lo han sostenido, acusado de prevaricato, ¿verdad? Y una serie de observaciones minuciosas sobre los distintos elementos que llevaron a la sentencia condenatoria y ahora lo que está señalando el Tribunal de Apelación. ¿Qué dice Pablo Barahona? Buenos días. Muy buenos días, Laura y distinguidos colegas, un honor estar con ustedes esta mañana. Primero yo quisiera
premiar saludando la iniciativa de la revista de abordar este tipo de temas, que me parece que son mucho más relevantes y son de los que deberíamos estar discutiendo como sociedad, porque son los que realmente amenazan al Estado de Derecho. Quiero decir esto porque me parece que entretenernos en hablar de cambiarle el color a una placa o de pronto las torerías de uno u otro diputado o funcionario público no hacen suficientes puntos para que nosotros los anotemos en la pizarra de la opinión pública. Sin embargo, creo que estamos entreteniendo de ciertos de medios de comunicación, no desde luego con temas bastante insulsos cuando están pasando estas cosas. La sentencia contra Carlos Andrés Pérez, dichosamente anulada por un tribunal de apelación compuesto por jueces de muy alta valía, me recuerda a mí que ahí están sentados varios profesores también en ese tribunal de apelaciones y yo quisiera entonces desde ese doble sombrero, que además creo que compartimos nosotros tres también, uno como académico y profesor de Derecho y el otro también como abogado litigante de muchos años, decir que yo estoy muy preocupado porque el problema con las garantías no es que sea un problema de Carlos Andrés Pérez y su abogado, es que hoy son ellos, pero mañana somos todos nosotros y eso lo sabemos bien los abogados que concurrimos a estrados y lo que se está defendiendo ahí es el Estado de Derecho. A mí me enseñaron en la facultad que hay que tratar de separar a la persona del problema. Y si no logramos hacer eso, no vamos a entender que este no es un asunto contra un sindicalista o contra un funcionario público, no, esto es contra el Estado de Derecho. Y yo lo que me temo ahora que venía escuchando a los distinguidos colegas es que parte del problema tiene que ver con una corrupción inconmensurable en este país, pero además con una impunidad que le hace sombra a esa corrupción y que es la que habilita que estas cosas estén pasando, porque yo me temo y comparto con José Miguel, juez, si tuviera una mínima vergüenza, renunciaría. Pero también si el Poder Judicial tuviese un mínimo de vergüenza, lo destituiría, porque la inspección judicial, lamentablemente, uno ve que en algunos temas tiene un rasero, en donde examina, pero con una criba y con unas ganas realmente de expulsar a un funcionario y una velocidad, y hay otros casos en donde la impunidad es absoluta y rampante. Y eso hace mucho daño, porque, y yo ahí quiero pasarme al otro sombrero, y es, mire, yo creo que vale la pena examinar, Laura y colegas, qué está pasando en las facultades de Derecho de este país. Y qué está pasando en el Poder Judicial, Laura, donde esto va a empezar a ser además pan de todos los días. Y les digo por qué. Las nuevas reglas sobre cesantía y la pauperización también de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial, y esto lo sabe muy bien don Eduardo, al menos mejor que yo, están haciendo que muchos funcionarios, y digo muchos, no es una exageración, no es una redundancia de mi parte, muchos funcionarios de larga data, de mucho prestigio, algunos también profesores en las facultades de Derecho más prestigiosas de este país, estén retirándose, sea para pensionarse o algunos incluso jóvenes, no solo jueces, también fiscales, defensores públicos, que están hartos, que están muy desilusionados también de lo que ha pasado con la cúpula judicial, y otros que han visto una merma en sus ingresos y están saliéndose del Poder Judicial, con lo cual habría que revisar quiénes se están quedando adentro. Lo segundo, aquí deberían ser llamados a examen también los decanos de las facultades de Derecho, incluyendo la Universidad de Costa Rica, porque esto yo quiero ligarlo a otro tema que se ha abordado aquí en la revista también, creo que José Miguel Villalobos estuvo, no sé si Eduardo Acuña también, pero yo ese programa lo vi y tiene que ver con los resultados de los exámenes de incorporación del Colegio de Abogados, que no es que sean los exámenes, ni que sean una medición estilo el bar en Estados Unidos para ingresar, que son realmente muy exigentes, pero que ciertamente nos avisan de que la formación de sus estudiantes de Derecho y quienes se están incorporando al mundo profesional se las trae. Y digo esto porque hay algunas carreras profesionales en las que hay que ser muy sensible y muy responsable. Una, la medicina, y no hace falta explicarlo. La otra, yo diría, es el derecho. No le bajo el piso, desde luego, a los educadores, a los ingenieros, que también se les puede caer un puente o un edificio. Pero sí quiero decir que con el derecho deberíamos ser mucho más exigentes de a quienes estamos incorporando a la vida profesional y además cómo les estamos dando seguimiento, porque si no van a pasar este tipo de cosas, que insisto, y con esto cierro, Laura, no se trata de defender a un sindicalista o de posicionarse ideológicamente en la lectura de una sentencia. Aquí la única ideología ha de ser el Estado social de derecho, y para eso debemos privilegiar ciertas garantías y debemos obviamente formar a la gente que está en posición de garante para que no se den este tipo de atropellos y, este tipo de torerías de jueces que se creen impunes y por encima del derecho. O sea que Carlos Andrés Pérez podría hoy más bien
Vamos a ver, acusar al Estado costarricense por toda esa serie de violaciones que ustedes han señalado, Gualacuña, José Miguel Villalobos, más recientemente Pablo, por toda esta serie de violaciones que que le fueron aplicadas a él. Muy brevemente, porque nos quedan minutos y estoy todavía pendiente con los comentarios de la gente. Sin duda. Gualacuña. Y aquí hay que hacer una Hay puntualización. más comentarios. En efecto, tiene derecho a plantear un proceso contencioso administrativo, porque es que la grosería de la sentencia es tal que no queda dentro del ámbito de discrecionalidad que puede tener cualquier juez. Se sale y hay actuaciones ilegales, y así las declara el tribunal. Pero hay que tener claro que esto no significa que si él tuvo, y eso está por verse, habrá que realizar otro juicio, tuvo participación en alguna afectación a la tubería o a las bombas de gas LPG de Recope, no significa un ámbito de impunidad. O sea, él tendrá que seguir siendo y enfrentar el proceso para determinar si eso no es responsable de un delito. Pero en este juicio que ya se le realizó y que se anuló, efectivamente hay responsabilidad del Estado que puede él reclamar. José Miguel Villalobos. Dos comentarios para cerrar el tema. El primero, creo que después de esta sentencia de instancia y la del Tribunal de Apelación, todos deberían ir a revisar las sentencias que ha dictado este juez. Porque es que no puede ser que alguien erre, sin H, ¿verdad? Para evitar confusiones posteriores, de una manera tan terrible. Bueno, o sea, podría ser con H porque esto es un horror, no solo un error. Bueno, estaba tratando de que no fuera de horror, sino de otra palabra que empieza con H y termina con R. No es posible que sea una única sentencia la que peque de una manera tan terrible en el desconocimiento absoluto de principios fundamentales del derecho. Y creo que eso lleva a un cuidado en relación con las sentencias que haya dictado este juez, que esperemos que pronto sea ex juez. Pero quería hacer una reflexión final sobre este tema. Los jueces, especialmente los jueces penales, deben recordar que el garantismo no es una elección, es una obligación. En el Estado de Derecho, en el sistema penal, el Estado cuenta con una serie de instrumentos para perseguir a las personas y someterlos a un proceso penal. Tiene una policía judicial, tiene la policía administrativa, tiene la posibilidad de la prisión preventiva, tiene fiscales pagados por el Estado para acusar, tiene todo un instrumento, tiene la cárcel, tiene las medidas alternativas, tiene una serie de instrumentos. El imputado solamente tiene dos. El principal, la presunción de inocencia, que ahora hay personas que hasta quieren eliminarla. Ese es tal vez el principal instrumento que tiene el imputado, que se presuma que es inocente hasta que se le demuestre que es culpable. Y el segundo, una colección de instrumentos que son lo que se define como garantismo. Por ejemplo, que no se puede usar prueba ilegal, que debe haber un juez objetivo, imparcial, etcétera. Pero cuando usted va escuchando a la gente, a la defensa, sobre todo. Claro, ¿no? derecho de defensa. Hay una lista, inclusive la gran mayoría vienen desde la Carta Magna de 1215 y de los fueros de Aragón en la Edad Media. Es decir, no son instrumentos necesariamente modernos. Pero cuando uno se encuentra gente que dice, es que la presunción de inocencia y las garantías procesales son un estorbo para la aplicación del derecho. No, es la única manera en que la policía y el Estado se diferencie de una cueva de ladrones. Pablo, muy rápido. Sí, no, yo diría que hay que poner las barbas en remojo, que debemos exigir desde programas como demandar. este. No, pero sí podría, claro que podría, pero depende también de esta próxima sentencia, ¿no? Claro que podría demandar sobre todo por su estancia en la cárcel, una estancia que era absolutamente insubsistente, innecesaria, arbitraria, eso está claro, y bueno, él lo sufrió en sus huesos y personalmente lo podría pedir, pero yo quisiera trascender del caso puntual, porque aquí está pasando algo y algo muy grave que tenemos que examinar, y aquí la pregunta es quién está examinando el Poder Judicial, quién está examinando a los examinadores que están en las facultades de Derecho, o sea, esos profesores irresponsables que han graduado a profesionales como este y como otros, porque lo que yo sí quisiera llamar la atención, Laura, es que este no es un caso aislado. Todos nosotros hemos sufrido como abogados defensores, eventualmente querellantes, unos errores judiciales que, insisto, como lo decía ahora medio en broma José Miguel, que son horrores
tribunales judiciales, y eso no puede pasar en un país que además se privilegia, no solo internamente, sino también internacionalmente, de ser un país que es una democracia y que es un Estado de Derecho. Aquí también están pasando estas cosas y bueno, lo han nombrado como un perseguido político. Después de una sentencia como esta, uno empieza a creerlo. Comentarios. Marcela Zamora está diciendo lo siguiente: en este momento la condena a Carlos Andrés Pérez es una clara muestra de criminalización y judicialización de la protesta. El Estado como un todo intenta condenar penalmente a una persona usando hasta el Poder Judicial. María Luisa Rojas Zamora comenta: excelentes explicaciones de connotados juristas. Juan Bautista Espinosa dice: un delito de sabotaje es bastante grave contra el patrimonio nacional, violentó un servicio esencial y puso en inminente riesgo y peligro a un sector grueso de la población costarricense. Es inaudito que el supuesto imputado se le haya escarcelado. Teria Acuña comenta: qué miedo, cuántas personas son juzgadas sin que los jueces conozcan los procedimientos, realmente es preocupante. Jackie Osols dice: preocupante es poco, el Estado de Derecho está siendo manipulado. Bien, esos son los comentarios y ya nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho a Evo Acuña, a José Miguel Villalobos y a Pablo Barahona por ponernos en perspectiva lo que fue una porque querían hacer varios análisis, pero la condenatoria al trabajador de Recope, Carlos Andrés Pérez, quien está un tribunal de apelación lo puso a laborar nuevamente, encontró una serie de vicios. Y bueno, y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Tengan un feliz día, quédese con CINAR Costa Rica Medios.